Solía pensar que la ausencia era algo pasivo, que llegaba despacio con suavidad como la marea que se retira, pero a veces la ausencia es intencional, deliberada, como una puerta que se cierra sin ruido, y luego alguien la tranca desde el otro lado. La foto no apareció enseguida. Estaba enterrada entre publicaciones etiquetadas, sonrisas filtradas y un pie de foto que decía donde todo comienza la familia. A Grace siempre se le dio bien hacerlo sonar noble. La abrí sin pensarlo. Como acto reflejo, como cuando tocas el filo de algo que sabes que va a cortar. Ahí estaban todos. Mi papá con su saco oscuro a una mano, apoyada en el respaldo de la silla de mi mamá. Marjorie llevaba el collar de perlas que no veía desde la cena en la embajada en el 2009. Grace, al centro con el brazo entrelazado con alguien más seguro, uno de los donadores de la Fundación Whitman. La luz era suave, cuidada, los cubiertos perfectamente colocados, y en la cabecera de la mesa una silla vacía. Esa silla siempre había sido mía. Revisé los nombres etiquetados. Grace los había puesto con precisión como si fuera una lista de confirmaciones para un evento elegante. Cada primo, cada pareja, cada invitado estratégico. Mi nombre no estaba, tampoco mi cara. En el centro de la mesa había una foto enmarcada los 4 en Maine hace años. Estaba recortada. Lo supe al instante porque recordaba la original Grace a mi izquierda, Marjorie a mi derecha, y mi mano apenas tocando el hombro de Grace. En esta versión el marco terminaba en su muñeca. Mi mano había desaparecido. El silencio dentro de mi departamento se volvió espeso. El calentador hizo un clic. Un avión pasó por encima, pero nada lograba ahogar la presión que se acumulaba entre mis pulmones. Abrí el correo. Había sido marcado desde hacía 3 semanas, el asunto decía transferencia de título. Clayridge. Lo había ignorado. Todos esos documentos empiezan igual según solicitud. Era una nota breve, jurídica, fría. Como parte de la reestructuración familiar de los Whitman, la propiedad de Clayridge ha sido formalmente transferida a la señora Grace Whitman con efecto retroactivo al 14 de abril. No se requiere acción adicional. Clayridge. Recordaba cada rincón. La marca en la pintura del pasillo donde dejé caer mi mochila después de volver de Sudán. La abolladura en la puerta del lavadero por aquel apagón en invierno. La mancha circular en el estante de la cocina del vaso de lata donde guardaba mis medallas. Compré ese departamento a los 28. Puse a Marjorie en la escritura porque era más fácil cuando estaba destacada en el extranjero. Grace ni siquiera vivió ahí. Nunca. No hubo explicación. Ni copia para nadie. Solo una línea al final del documento firmada por el despacho legal de la familia, sin comentario alguno. Revisé el archivo adjunto. El documento tenía mi nombre, pero no mi firma. No tomé el teléfono. No había a quién llamar. No buscaba aclaraciones. Quería una prueba de lo que ya sabía. En vez de eso, fui al closet y saqué el abrigo de campaña que no usaba desde Níger. El cierre se atoró a la mitad. La costura cerca del puño estaba suelta dejando ver un hilo de camuflaje ya deslavado. Lo dejé así. Afuera en el balcón el viento pegaba con filo. Me quedé de pie el tiempo suficiente para sentir cómo el peso del abrigo volvía a asentarse sobre mí. En el barandal aún colgaba una vieja placa Hayes R. Comando Táctico 308. Nunca usaron mi nombre cuando de verdad importaba. Una vez en un evento benéfico, alguien le preguntó a Grace a qué me dedicaba. Respondió sin pensarlo. Sigue en el ejército. Algo de logística. No recuerdo en qué base. Yo estaba en Alepo en ese momento, ayudando a evacuar hospitales de campaña bajo fuego de mortero. Logística según eso. El archivo de Clayridge seguía abierto en mi pantalla. La letra de mi madre aparecía en mi memoria cursiva en sobres manila, anotaciones en el reverso de las tarjetas navideñas, precisa, nítida, implacable. Lleva las pinzas para la ensalada, no las de acero. O no olvides usar tacones, ya eres más alta que tus primas. Frank nunca escribía, él delegaba. Asegúrate de que Rowan sepa el código de vestimenta, le dijo una vez a Grace antes de una gala de la junta. Él sabía que yo no necesitaba recordatorios, simplemente no quería decírmelo en persona. Alguna vez pensé que callar era sobrevivir,
que si no alzaba la voz ellos me harían un espacio, que la lealtad me ganaría un lugar. Seguí cada regla que nunca dijeron en voz alta. Ahora su silencio gritaba más que cualquier cosa para la que me hubiera preparado. No hubo advertencia, ni mensaje, ni una sola explicación, solo ausencia, intencional, precisa, casi quirúrgica. En el alféizar aún estaba la taza de mi primer despliegue astillada junto al asa. Llevaba meses sin tocarla. La giré una vez. Tenía una grieta en la base fina limpia, una fractura tan sutil que solo la verías si sabías dónde buscar. Dentro la habitación seguía inmóvil. Sobre la mesa el archivo legal seguía abierto. El marco de la foto en la publicación de Grace me ardía en la cabeza. Mi ausencia encuadrada como simetría, como si la imagen siempre hubiera tenido que terminar justo donde yo empezaba. No cerré el navegador, no llamé a nadie, no grité. Colgué el abrigo en su gancho dejando el cierre a medio subir. Apagué las luces una por una. Luego me senté. Hay cosas que no necesitan respuesta. Hay cosas que solo requieren ser reconocidas. Aprendí desde temprano a guardar silencio sin desaparecer, a moverme en una habitación sin hacer olas, a doblar las esquinas de mí misma como si fuera un mapa de papel que nadie necesitaba leer. La taza en mi mano estaba astillada. Cerámica blanca, el sello azul marino ya deslavado, casi fantasmal. Seguía envolviendo mis dedos en torno a la grieta, como si el tacto pudiera hacerla entera de nuevo. El asa era demasiado pequeña para mi mano, pero nunca la cambié. Había sobrevivido a más mudanzas que muchas personas en mi vida. Hubo un tiempo en que mandaba cartas a casa cada domingo. Hojas dobladas con cuidado, la fecha arriba a la derecha, firmadas con esmero. Siempre usaba estampillas con la bandera de IIUU, elegidas con intención. Creía que la rutina podía construir puentes, que la constancia podía confundirse con presencia. Nadie respondió, ni una vez. Me decía que quizás se perdieron, o tal vez Grace las leía en voz alta y se le olvidaba contarme, o quizá Marjorie las guardaba en algún cajón atadas con listón como prueba de maternidad. De esa que los extraños admiran pero nadie comprueba. Recuerdo la fiesta después de la explosión. Todavía caminaba rígida, arrastrando un poco el lado izquierdo. La cicatriz bajo la clavícula estaba demasiado reciente para usar otra cosa que lino. Me quedé 20 minutos frente al espejo tratando de acomodarme el cabello para cubrir el claro en la sien. Luego me puse el vestido que Grace dijo que suavizaba el estilo de uniforme. Me picaba en la cintura como reproche. Marjorie alzó una ceja al verme entrar. Al menos esta vez no traes botas. No mencionó la cojera. No preguntó si ya me habían sacado los vidrios. Solo sirvió vino blanco y me dio una copa ya llena. Sonreí. La tomé con las 2 manos para que no notara el temblor. Frank asintió desde el otro extremo de la mesa. Has estado callada incluso para ti. Contesté algo neutro, siempre lo hacía. Así lo prefería él. La ceremonia de premiación fue después 30 años. Estuve a punto de no invitarlos. Pero alguien del mando dijo que las familias deben ver el peso que cargan sus hijos. Le escribí a Grace en su lugar. Llamó tarde. Su voz sonaba tensa. Mi papá tiene la agenda llena. Van a estar en Ginebra esa semana. No pregunté a qué iban. Añadió, dijo que lo entenderías. Y lo entendí. Cuando salió la foto de esa ceremonia la recorté yo misma. De todos modos no había nadie más en ella. Solo yo sosteniendo la placa con la mirada ya alejándose del flash. Hubo otra ocasión más reciente cuando Grace publicó su libro. Una memoria sobre política internacional y sobre haber crecido en un hogar que creía en el servicio público. Le envié orquídeas, discretas verde pálido. Me agradeció una semana después por medio de un mensaje reenviado por su asistente. La señora Whitman agradece su gesto. Lo leí 2 veces. Su nombre sonaba ajeno en su boca. También hice una donación, pequeña sin anunciar. Al fondo de becas que nombró en honor a nuestra abuela, la única que alguna vez me dijo su niña. Usé un seudónimo. No quería que se sintiera como una pose. Grace mencionó el fondo una vez en un panel. Nuestra familia siempre ha creído en retribuir lo que se nos ha dado. La vi desde la última fila, nadie volteó a verme.
un día encontré a Marjorie acomodando la repisa sobre la chimenea. Había quitado una pequeña caja negra la que contenía mi pin de campaña y mi reconocimiento. Estaba sacudiendo el polvo a su alrededor. Ah, dijo sin voltear, eso se ve mejor guardado. Ya no combina con el nuevo marco. Era una foto de Grace con una diplomática, sus manos entrelazadas sobre un documento sonriendo para la prensa. La luz resaltaba su collar, un sencillo hilo de perlas. Se lo había enviado hace 2 cumpleaños. Nunca lo mencionó. No tomé la caja de regreso. Solo asentí y la rodeé con cuidado de no rozar el borde del nuevo vidrio. Había un ritmo en estos momentos, una cadencia. No era crueldad, solo omisión, una borradura constante hecha con manos pulidas y respiración ensayada. Una vez en una sala de reuniones junto a la base, alguien me preguntó sobre mi familia. «Tu hermana es la que está en finanzas globales». No asentí. Siguió hablando. Impresionante. Ha de haber sido una casa bien competitiva. Le dije que nos educaron para servir de forma diferente. Se rió. Tú saliste con el uniforme, ella con el micrófono. No era una queja, solo un hecho. Recuerdo que una vez pensé que si seguía todas las reglas, si mantenía la cabeza baja, la postura firme, la reputación limpia, entonces con el tiempo me dejarían volver. No con celebración, pero sí con reconocimiento. De ese callado. El que se esconde en miradas en lugares asignados, en fotos enmarcadas que no se editan. Seguía apareciendo. No para demostrar nada, sino para pertenecer. Aunque fuera desde la orilla. Resulta que pertenecer no siempre es algo que se te da. A veces se retiene como un suspiro contenido guardado hasta que dejas de pedirlo. Giré lentamente la taza astillada dejando que la grieta atrapara la luz de la mañana. No se abrió más, no sanó. Simplemente se quedó así. Eso también era una forma de verdad. Nunca la aprendí bien a tirar las cosas. Guardaba sobres con matasellos borrosos, notitas, escritas en los márgenes recibos sin valor alguno. No porque significaran algo en sí, sino porque alguien alguna vez escribió sobre ellos como yo lo haría. El cajón de abajo en el pasillo estaba duro. Tenía que empujarlo con el cuerpo, dejar que la madera se quejara y luego se detenía. Dentro estaban las cosas calladas, tarjetas, que no revisaba desde hace años, unas fotos deslavadas y un anuario escolar con el nombre de Grace grabado en plateado. Último año de prepa. Ella escribió en cada rincón vacío, a sus compañeros, a ella misma. Nada para mí. La tarjeta navideña estaba casi hasta arriba. A Marjorie le gustaban los acabados mate. Siempre pedía las dobladas con bordes recortados y una foto centrada al frente. Ese año salían ella, Frank, Grace y el perro que adoptaron cuando yo me fui a Afganistán. Suéteres iguales. Chimenea de fondo. La frase decía, seguimos juntos siempre. Por dentro estaba en blanco, sin dedicatoria. Solo los nombres impresos como una ecuación sin residuo. Le di la vuelta a la tarjeta, revisé la esquina inferior. Su firma antes hacía un lazo grande en la M. Ahora era más apretada, más rápida. Mi nombre no estaba. La foto de mi graduación como oficial se soltó de una carpeta vieja. Las esquinas dobladas, el brillo desgastado. Yo sola con el uniforme de gala, gorra en mano, sonrisa ensayada. Les mandé 3 invitaciones, impresas, formales. Una nunca fue respondida, otra regresó sin abrir, y la tercera volvió con una nota de Grace, sujetada con un clip en la esquina. Dice que viajar está muy pesado en esta época del año. Ya sabes cómo le afecta el invierno. Esa fue toda la explicación. Doblada como si fuera un permiso escolar. Aún recuerdo estar parada afuera del auditorio, viendo a otras familias apoyarse en los hombros unos de otros. Un señor junto a mí se tomó 3 fotos con su hija antes de llegar siquiera a las escaleras. Frank alguna vez me dijo, no todas las victorias necesitan público. Asentí en ese momento. Quise creer que hablaba desde un lugar noble. Tal vez solo quería decir que lo mío no valía tanto. Cuando Grace recibió la oferta del Banco Mundial, Marjorie organizó una cena 2 días después. Estaban todos. Yo envié lirios blancos con una tarjeta escrita a mano entre los tallos. No llevaba firma. Pensé que sabría que eran míos. La siguiente vez que fui a su casa, las flores estaban en otro florero en el porche trasero. La tarjeta ya no estaba. Nadie las mencionó.
Una vez pregunté como al pasar si los lirios habían llegado. Grace se acomodaba el pañuelo en el cuello sin levantar la vista. Pensé que eran del despacho de papá, y ahí quedó todo. La ceremonia del reconocimiento a los 31 no iba a ser pública, pero insistieron en un breve discurso. Fui directa, un agradecimiento, una línea sobre el deber. Al final giré hacia las filas reservadas para la familia. Frank conversaba con un asesor comercial. Reía. No fuerte, solo lo justo para que supiera que no fingía. No levantó la vista. Después les envié por correo una copia del reconocimiento doblada entre hojas de papel mantequilla. Me la devolvieron sin abrir con cinta adhesiva en las orillas, sin nota. La medalla se quedó semanas en mi bolso. Cuando por fin la puse en el estante junto a la chimenea, no la enmarqué. Solo la dejé sobre la madera al lado de un frasco de cerillos y un viejo libro de mapas de campaña. La siguiente vez que Marjorie visitó, la movió. Sutil. La giró hacia la pared como si rompiera con la simetría del lugar. No dijo nada. Elogió las cortinas. Hubo otras cosas pequeñas, pero punzantes. Un buzón de voz de Frank en mi cumpleaños. Mantén tus expectativas realistas. Ya no tienes 25. La presentación del libro de Grace, una invitación con la línea de confirmación tachada con tinta azul. La letra no era de ella. Un desayuno donde alguien preguntó a qué me dedicaba. Marjorie respondió, Rowan sigue en defensa, pero más bien en cosas de apoyo. Así llamó a una misión en Mosul. Cosas de apoyo. Después se acomodó la servilleta alisando el doblez 2 veces. Solía pensar que ser olvidada era un accidente, que en realidad sí pensaban incluirme, que el olvido era un tema logístico, no una decisión intencional. Pero no eran las invitaciones que nunca llegaron ni los lugares vacíos en la mesa. Era la forma en que hablaban cuando yo estaba presente. Cómo reescribían la historia para que encajara en cenas elegantes o juntas de consejo. Cómo ponían cara de sorpresa cuando sí aparecía como si hubiera interrumpido una foto que ya había sido tomada. Es fácil desaparecer cuando nadie nota el hueco que dejaste atrás. Puse la fotografía boca abajo. El cajón no cerró del todo. Una parte de mí siempre había tenido la esperanza de ser recordada. En silencio. Sin aplausos. Solo lo suficiente para volver a encajar en el marco, pero ahora lo entendía. No me habían olvidado, me habían borrado. Yo no sabía que existía una línea que no se debía cruzar, hasta que la cruzaron. El mensaje llegó marcado. No venía de mi unidad ni de un superior, sino de alguien con quien una vez compartí raciones y techo cuando la arena nos llenaba los pulmones y los nombres no importaban. El asunto del correo de Mark venía en blanco. Solo un archivo adjunto y 2 palabras en minúsculas te va a interesar. Lo abrí sin pensarlo. No por confianza, por memoria muscular. Una partida 750.000 detectada por una auditoría interna. Origen Fondo de Defensa, presupuesto de operaciones conjuntas. Destino Meridian Collective. Una firma civil de consultoría que jamás había escuchado nombrar, registrada bajo Whitman Strategic Holdings. Mi nombre aparecía en la casilla de autorización. No estaba mal escrito, no era un error de coincidencia. Mi nombre completo, en letra de imprenta, firmado y sellado. La firma era demasiado perfecta. No era mía. Hace años que dejé de hacer curvas en la H después de que alguien falsificara mi permiso de salida. Pero esa firma las tenía, amplias decorativas, como si alguien la hubiera practicado con cuidado creyendo que el estilo podía encubrir el robo. Debajo decía Tutor Legal F. Whitman. No parpadeé. Mis dedos se aferraron al borde del escritorio hasta que sentí la veta de la madera marcada en la piel. El formulario databa de la primavera en que fui enviada a Djibouti. 9 meses de entrenamiento conjunto, reparaciones en campo y redirección de municiones. No firmé ningún documento en todo ese periodo. Todo fue por autorización verbal, grabado 2 veces y confirmado por unidad. Esto no fue un descuido. La carpeta estaba impecable. Todos los encabezados en orden. Formato estándar. Lenguaje legal. Las páginas vinculadas a códigos de proyecto, cada una marcada con aprobado por el oficial principal, Hayes R. Pasé años asegurándome de que ninguna decisión llevara solo mi nombre.
Había seguridad en la responsabilidad compartida. Nunca quise ser el tipo de oficial que se escondía tras la burocracia, pero ahora habían usado mi nombre precisamente porque yo no estaba. No hubo rabia, ni pánico, solo quietud. Como una habitación que espera el eco después de que se cae un vaso, pero el golpe nunca llega. Escribí 5 líneas. No eran una queja, ni una defensa, solo hechos, horas y la ubicación de mi última firma confirmada. Lo firmé con lápiz, sin adornos. Al levantarme la silla no se movió. Mi mano dejó una huella tenue sobre el escritorio. No la limpié. Más tarde esa tarde saqué la carpeta manila del archivero rotulado personal. No las había abierto en más de un año. Adentro estaban los formularios de baja, 2 reconocimientos y una copia de mi poder legal original firmado a favor de Frank cuando tenía 24. Una medida temporal, que debía caducar. Nunca lo hizo. Hubo una cena hace años cuando pregunté si los papeles alguna vez se habían revocado. Grace giraba su copa de vino. Frank no despegó la vista de su celular. Sigues moviéndote demasiado. Así es más fácil, no más seguro, ni legal, solo conveniente. Encontré el folder con los estados trimestrales de la Fundación Whitman debajo de un manual viejo de procedimientos de campo, dentro un recibo del colectivo Meridian, la misma empresa, el mismo logotipo. Sus honorarios de consultoría habían pasado por la oficina familiar durante 3 años. Encerré la fecha con un círculo y me detuve. La tinta traspasó. El papel era más delgado de lo que parecía. Hace poco le había enviado a Grace el enlace de un artículo, un editorial militar anónimo sobre filtraciones de identidad en contratos de defensa. Nunca respondió. Una semana después, Marjorie dejó un mensaje de voz. De verdad deberías pensar en cómo estas historias nos hacen quedar a los demás. Sé que crees que estás creando conciencia, pero hay cosas que es mejor manejar en privado. No devolví la llamada. Habían usado mi nombre, mi silencio, mi distancia, mi rango. Todo aquello que pensé que aún era mío. No hubo enfrentamiento, ni gritos, ni portazos. No redacté ningún comunicado, no exigí explicaciones. Hice una cita. La tarjeta de Julia Mackenzie seguía guardada en mi cartera. Cartulina delgada, letra negra sencilla, sin lema, solo su nombre y un número que nadie más tenía. No llamé. Escribí una carta, 5 oraciones, directas. La firmé con letras mayúsculas. Antes de cerrar el sobre, añadí una línea al reverso de la hoja. No reconozco la autoridad de quien use mi ausencia para reclamar mi nombre. No la subrayé. Me quedé sentada en la misma silla durante 1 hora después. El ventilador del techo zumbaba como estática. En la orilla de la mesa, el bolígrafo que había usado desde la academia militar. La tapa rota, la dejé así. Frank le dijo una vez a un reportero, criamos hijas fuertes. Una lidera en finanzas, la otra en defensa. Es una tradición familiar de responsabilidad. Recordé su sonrisa ensayada pero suave, como si el orgullo se activara con un botón. Nunca me preguntó si quería que me dirigieran. Esa línea en el archivo tutor legal no se refería a una cuestión jurídica. Era una declaración de posesión, como si al irme hubiera renunciado al derecho de protegerme sola. Pero yo nunca estuve desprotegida, solo me había ido. Y no es lo mismo, hay un tipo de silencio que no espera ser llenado. No duele, no hace eco. Solo se posa como el polvo en un marco que ya nadie mira. La casa en Clay Ridge seguía con la misma forma. Mismo techo inclinado, mismas contraventanas negras, pero el aire alrededor se sentía más delgado. El buzón tenía una nueva placa Y. Whitman en dorado con serifas. Había macetas nuevas junto al pórtico. Las cortinas eran distintas. La luz ya no entraba igual. No toqué, no busqué mi llave. Seguro ya habían cambiado la cerradura. Me quedé un rato al final del caminito, lo suficientemente cerca para oler el abono, pero lejos para no activar el sensor de movimiento. El viento movía la rama más alta del árbol de cornejo que yo había plantado. Alguien lo había podado demasiado. El sobre en el bolsillo de mi abrigo ya se estaba ablandando por el doblez. Dentro había copias de antiguos recibos de servicios, un cheque cancelado de la hipoteca y una fotografía del descansillo donde solía dejar mis botas. Nada de eso tenía valor legal ya. Pero ese no era el punto. Lo doblé en 4 de nuevo
y lo guardé detrás de un recibo de biblioteca que nunca devolví. No lo dejé en la puerta. De vuelta en mi escritorio, abrí el archivo marcado como Acceso familiar, legal, médico. Fui revisando cada pestaña. Poder notarial. Contacto de emergencia. Acceso como beneficiario. Uno por uno eliminé mi nombre, luego eliminé los suyos. El sistema pidió confirmación. La di sin decir nada. Esa noche Grace envió un mensaje. Escuché que estabas por la zona. Debí esperar una visita. Escribí una respuesta. Tienes todo el derecho sobre lo que te dieron. No volveré a reclamar nada. Luego la borré. Y la escribí otra vez. Esta vez sí la envié. El teléfono sonó 3 veces en los 2 días siguientes. El identificador marcaba número privado. No contesté. Un buzón de voz entró, pero no lo escuché de inmediato. Más tarde lo transcribí en mi mente en silencio. Asumimos que estabas ocupada. Es lo que pasa cuando la gente se aleja. Cambié mis credenciales bancarias. Redirigí toda la correspondencia militar a un apartado postal a 1 hora de la ciudad. Reformaté el disco duro de respaldo que antes tenía carpetas compartidas marcadas con fechas y siglas familiares. Nada de eso me pertenecía ya. Tal vez nunca lo hizo. Una semana después, Marjorie reenviaba un correo de una consultora de medios. Queremos incluir a la Mayor Hayes en nuestra sección de noviembre. Su historia es un ejemplo de resiliencia y del legado de servicio público de los Whitman. Ella Basateda había escrito a mano debajo: esto podría ayudar a reparar la imagen. Solo di que sí esta vez. Sin saludo, sin pregunta, solo una instrucción disfrazada de sugerencia. No respondí. El sobre para la cena anual de la fundación llegó días después. Escudo grabado, papel grueso. Mi nombre impreso con cuidado, casi con reverencia. La firma de Grace con su bucle característico debajo de un mensaje de bienvenida mecanografiado. Lo puse bajo el chorro del grifo, dejé que el agua corriera la tinta y lo tiré al bote de basura. El buzón de voz de Frank llegó a medianoche. Te lo estás tomando personal. Hicimos lo necesario en tu ausencia. Así funcionan las familias. Alguien tiene que mantenerse práctico. Su tono era medido. No era una disculpa, ni cálido. Solo exacto. El silencio entre sus palabras decía más que todo lo que alcanzó a decir. Guardé la grabación, no como prueba, solo para no olvidar cómo sonaba su voz cuando ya no dejaba espacio para mí. Hubo otra solicitud esta vez de una unidad interna de relaciones públicas. Es tu historia, te lo mereces. Sería un honor si nos permitieras compartirla. Hicieron seguimiento 3 veces. No respondí ni una sola. El reconocimiento nunca fue el problema. La visibilidad nunca fue la meta. Lo que querían era mi presencia, pero sin reconocerme como persona. Guardé el pin de latón de mi primer despliegue envuelto en lino en el cajón superior junto a mi cama. No lo exhibí, no lo ofrecí, solo lo conservé. Una vez durante una conferencia hace años, Frank me encontró sola en el pasillo entre sesiones. Ajustó su reloj y miró hacia las puertas de vidrio. Sabes, haces todo más complicado de lo que tiene que ser. No tienes que actuar como si estuvieras sola para sentirte importante. No le respondí. Esa fue la última vez que me llamó por mi nombre. Tardé años en entender que no todo silencio significa vacío. Algunos son una decisión. Algunos son una forma final de autoría. Me retiré no porque me lo pidieran, sino porque entendí que ya me habían borrado. Lo demás fue solo trámite. No azoté ninguna puerta. No hice ningún reclamo. No escribí ninguna carta que nadie leería. Simplemente dejé de presentarme. En algún punto olvidé cómo esperar el ruido. Empecé a preferir las cosas que permanecen quietas. La cabaña estaba al borde de un camino de grava, rodeado de cedros. No la elegí por comodidad ni por encanto. La elegí porque nadie sabía que existía. El contrato era a corto plazo. Los muebles ya estaban usados. El hombre que me entregó la llave no me dio la mano. Se lo agradecí. El lugar olía ligeramente a madera seca y lino viejo. Una cama angosta se apoyaba contra la pared arropada bajo una colcha de cuadros irregulares. El escritorio tenía una mancha circular en la esquina. Un cajón se atascaba hasta la mitad con solo 2 plumas y un paquete sin abrir de clips, sin cortinas, sin internet, solo quietud, sin nombre.
Herví agua en una tetera abollada que conservaba de otro destino y la vertí lentamente en un filtro de acero también golpeado cerca del borde. El café sabía plano. Igual lo tomé. Había algo confiable en el amargor cuando todo lo demás se volvía neutro. Un cuaderno reposaba en el escritorio del tipo que usaba para informes diarios. Escribí sin títulos, sin intención, coordenadas, nombres de unidad, fechas, no historias completas, solo fragmentos de los lugares en los que estuve, de las personas a las que respondí, de las órdenes que seguí. No expliqué nada, no hacía falta. La segunda mañana encontré un sobre viejo dentro de un manual de campo. Lo usé para escribir un nombre, sin remitente, sin estampilla, solo una frase doblada en dos. Algunas partes de ti sí regresaron a casa. Lo dejé en la parte trasera de un libro que no había tocado en años. No tenía que salir para ser enviado. Los días pasaban sin ritmo. Me despertaba cuando cambiaba la luz. El gallo de 2 lotes más allá cantaba fuera de tiempo. Un tractor pasaba entre los árboles después del mediodía. No pregunté qué llevaba. Dejé de contar los días. Nada me lo pedía. El desayuno era pan tostado casi siempre quemado. No le raspaba lo negro. Aprendí a masticar despacio. Freía huevos cuando el peón del rancho dejaba una caja en el porche, siempre sin decir nada. Una vez dejó una nota bajo la tapa: el silencio es una elección que casi nadie toma. Bien por ti. No respondí, pero devolví la caja vacía. Él volvió la semana siguiente. Barría la entrada cada tarde. No porque hiciera falta, sino porque el roce de las cerdas contra la piedra era un ritmo que mi cuerpo recordaba. La mecedora en el porche crujía solo cuando me recostaba demasiado. A veces lo hacía a propósito. Guardaba una camisa doblada de mi segunda misión en el cajón de abajo. La tela estaba desgastada por el sol, el cuello deshilachado. Una noche la sostuve contra el pecho. No para ponérmela, solo para recordar lo que había llevado encima. Grace mandó un correo, sin asunto. Solo reenviaba un boletín de prensa sobre una nueva beca con el nombre de nuestro abuelo. Lo borré sin leer. No decía nada que no supiera ya. Marjorie me dijo una vez: siempre has sido alguien de fondo. Lo dijo con un tono plano, como si hablara del papel tapiz o de los platos de la cocina. Aquí nadie esperaba que las cosas combinaran. Comía en un plato que no hacía juego con el tenedor. Bebía agua de un frasco. Nada se rompía. Escribí una segunda carta, más larga que la primera. Empezaba así: duermo más tranquila ahora, incluso cuando no sueño. No la dirigí a nadie. La doblé bien y la guardé en una cajita de mentas vacía que había cargado por años. La enterré bajo una tabla suelta del piso, no para esconderla, solo para darle peso. La radio sonó una vez cuando giré la perilla. Estática. Una voz fugaz, luego silencio. La dejé sintonizada en la nada. Llenaba el aire lo suficiente para recordarme que ya no estaban vigilándome. Por las noches encendía un cerillo no para ver, sino por el ritual. Ese destello breve, el olor a azufre, la forma en que se consumía sin quejarse. Guardaba los palitos usados en un frasco de vidrio junto a la ventana. No servían de nada, pero habían ardido y eso bastaba. Frank me dijo una vez: nunca supiste aceptar un cumplido. Incomodas a la gente. Recuerdo que asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque eso era lo que hacía que él dejara de hablar. Aquí no había cumplidos. Nada que desviar, nada que absorber. La cicatriz bajo mi clavícula se sentía más presente sin espejos. La toqué una mañana sin pensarlo. Mis dedos se quedaron ahí más de lo habitual. No se trataba de sanar, se trataba de asumir que era mía. No anoté los días que pasé ahí, no marqué el calendario. No llevé la cuenta de si mejoraba, simplemente estuve, y por primera vez en años no necesitaba que nadie se diera cuenta. Algunas invitaciones llegan ya abiertas. Sabes lo que contienen antes de que el sobre toque tu mano. El número que apareció en mi celular no estaba guardado, pero la pausa antes de su voz la delató. Grace siempre pausaba medio segundo más de lo necesario, como si se preparara para dictar sentencia. Hay un documento que necesita tu firma, un formulario viejo de autorización. Sería más fácil si vinieras a DC. No fue una pregunta, ni una disculpa, solo una tarea disfrazada de conversación.
Dejé que el silencio se alargara hasta que ella misma lo rompió con su retirada. Ese mismo día llegó un correo, de Marjorie. Asunto Unidad Pública. Decía, hay un evento familiar en el Círculo de Liderazgo Financiero. Grace va a dar un discurso. Han solicitado representación completa, sin saludo, sin preguntar cómo estoy, ni una señal de que llevábamos 15 meses sin hablar. Luego, una segunda línea, confío en que te vestirás apropiadamente para las fotos. Me quedé mirando el punto final, limpio, cerrado, casi parecía una firma de despedida. El sobre llegó por mensajero más pesado de lo necesario, con el escudo familiar grabado. Dentro decía Mayor Rowan Hayes, Servicios Estratégicos de EEUU, retirada. Yo no me había retirado. Nadie preguntó si pensaba hacerlo. No querían que hablara, ni siquiera que opinara. Solo que estuviera visible, como una piedra clave en una estructura que ya se venía abajo. Una amiga de la unidad me mandó un recorte de periódico, el Fondo Whitman, bajo investigación por mal manejo de transferencias internas. Frank aparecía nombrado. Grace tenía una cita textual. A mí no me mencionaban, pero el artículo señalaba omisiones inexplicables en los registros familiares. Se acordaron de mí cuando me convertí en un hueco. Otra llamada. La voz se identificó como reportera buscando contexto. Hemos notado tu ausencia en varios eventos clave de los Whitman. Podemos citarte como no disponible por motivos personales, ni siquiera esperó respuesta. 2 días después llegó el correo de Grace. Te hemos reservado un asiento en la primera fila. No es necesario hablar, solo estar. Como si la presencia fuera una transacción, como si no hubiera pagado ya mi silencio con todo lo que soy. Una vez en una cena privada para recaudación de fondos, Frank se volvió hacia mí y ajustó su mancuernilla. Tu valor está en lo que no dices. Das peso al relato con solo quedarte quieta. No respondí. No había una respuesta que no tuviera un costo. El equipo de prensa fue el siguiente en insistir. Creemos que tu presencia reafirmaría la unidad. Sería una señal de resolución. Querían decir obediencia. Querían decir control. Serví café en una taza de esmalte descascarada y me senté con ella hasta que se enfrió. Recordé cómo Marjorie solía inclinarse en las galas, susurrando entre dientes apretados. Siempre pareces estar a la defensiva. Podrías relajarte solo para una foto. La suavidad no era el problema. Lo que pasaba era que ya no me moldeaba para encajar en espacios que ya habían decidido cuál debía ser mi silueta. La invitación seguía sobre la mesa. La volteé. Detrás la firma de Grace angulada, pulida, ensayada. Recordé cuando la ayudé a practicarla teníamos 13 años. Decía que la hacía sentir inevitable. Ahora parecía el sello de un acuerdo que yo nunca acepté firmar. Una alerta automática llegó desde la oficina de la Fundación Favor de confirmar asistencia antes del jueves. Se requerirá acreditación de seguridad al ingreso. Seguridad para un legado que ya no confiaban en que yo pudiera definir. Guardé el sobre en un cajón sin llave, no porque importara, sino porque olvidarlo sería más limpio que tirarlo. Esa noche, Frank dejó un mensaje. Siempre te hemos apoyado. Pero en algún momento eso tiene que ser recíproco. Sigues siendo parte de esto. Vengas o no. Era ese tipo de amenaza disfrazada de inclusión. Lo escuché una vez, luego otra. La segunda vez escribí la palabra recíproco al reverso de un recibo. Le tracé una línea encima, luego rompí el papel por la mitad. No respondí. Ya no quedaban palabras que ellos no pudieran tergiversar. Me senté en el porche con la cajita de cerillos gastados girando cada uno entre mis dedos. Eran pequeños, quemados, inútiles, pero alguna vez llevaron fuego. Me imaginé entrando a la gala, las cámaras, los aplausos educados, y alguien inclinándose para decir en voz baja, ella es la que regresó, pero no lo había hecho. Lo que regresó no fue más que la figura que necesitaban que yo ocupara, el papel que requerían que estabilizara. No me estaban pidiendo que volviera a casa. Solo querían que llenara un espacio en blanco sin decir nada dentro de él. Pensé en la voz de Grace serena, calculada, distante. Estoy segura de que podemos contar contigo para esto.
No fue un gracias, no fue un bienvenida de nuevo, solo contar contigo como quien cuenta una pieza más como si fuera inventario. El viento cambió de dirección en la terraza. Una hoja seca cayó en mi regazo quebradiza y delgada. Las apreté suavemente entre el pulgar y el índice, sin ceremonia, sin ruido, solo presión, y luego soltura. Hay cosas que dejan de quedarte antes de que te des cuenta de que ya las superaste. Volví a veces a escribir a mano, no para reflexionar ni para confesar, solo nombres de soldados que se perdieron en archivos de transferencia, nombres que el papeleo borró. Algunos los conocí, otros solo los escuché una vez y nunca los olvidé. Los escribí en un cuaderno de piel negra con el lomo agrietado y las esquinas de las hojas dobladas. La tinta se acumulaba en las letras que más importaban. Mis mañanas empezaban temprano, pero no por despertadores, solo por la luz que se colaba y el peso tranquilo de un día que aún no pedía nada. Caminaba hasta el fondo del anexo de la academia donde daba clases por horas. Las ventanas no se abrían del todo y el radiador silbaba en invierno, pero a nadie le molestaba. 8 cadetes, casi todas mujeres, entusiastas sin necesidad de aparentar. Una llevaba las placas militares de su padre bajo el uniforme. Pensaba que no lo había notado. Hacían preguntas sinceras, de verdad, sobre la cadena de mando, sobre la línea entre la norma y el instinto. No respondía a todas. Algunas las dejaba flotar más de lo que estaban acostumbradas. Ese silencio era la respuesta. Hace unas semanas, una de ellas dejó un pedacito de papel doblado debajo de mi cuaderno, contigo. Esto se siente importante. No tenía firma, no hacía falta. Por las tardes me dedicaba a trabajar en el pedazo de tierra detrás de mi alojamiento. Sembraba pasto nativo, arbustos de flores pequeñas, nada ostentoso. Plantas que pudieran crecer sin pedir permiso. Al principio la tierra se resistía, luego cedió. Dejé de llevar la cuenta del progreso. El verde llegaría cuando tuviera que llegar. Mi firma en el sistema interno cambió. Quité el apellido. Solo quedaron 2 letras RH, sin anuncio, sin explicación. Se sintió limpio. Nadie preguntó. Recibí un correo de una agencia de comunicación. Sitio web llamativo. Nombres grandes en su portafolio. Nos encantaría restaurar tu imagen pública. Mereces recuperar tu narrativa. Adjuntaron un ejemplo de plan de medios. Mi rostro junto a titulares suaves, la mayor que eligió la integridad. No querían la verdad, querían redención envuelta en tonos neutros. Lo borré sin responder. Marjorie solía decir, siempre haces las cosas más difíciles de lo que son. Una vez me entregó un comunicado de prensa que había editado ella misma. La gente necesita que seas un símbolo, no una historia. Lo doblé por la mitad y lo puse debajo de un vaso con agua. Dejé que se deformara. No había abierto ningún mensaje firmado como Whitman en meses. Si necesitaba ese nombre para llegar a mí, probablemente no era para mí. En el cajón bajo mi escritorio guardaba 3 cosas. Una brújula partida por la mitad, una moneda de un intercambio con la OTAN y una taza de cerámica con el escudo de la unidad casi borrado. El asa se había roto y fue pegada 2 veces. Aún así seguía entera. Nunca la usé. Solo necesitaba saber que estaba ahí. Una tarde pasé junto a una ex cadete en uniforme completo. Cruzamos miradas. Ella no parpadeó. Seguramente no me recuerdas, dijo. Esperé. Salvaste a alguien, a mí. En aquel entonces. No dio más detalles. No los necesitaba. Su saludo fue firme. No buscó mi reacción. Solo siguió su camino como una verdad que regresa a donde pertenece. Esa noche me senté afuera con un cuaderno sobre las piernas y las páginas en blanco. No porque no tuviera nada que decir, sino porque al fin entendí que el silencio no es ausencia, es presencia sin ser solicitada. Grace envió un mensaje escueto. Se cierra la división de legado de la fundación. Tu nombre ya fue eliminado. Sin saludo, sin puntuación. Solo una conclusión. Frank me dijo alguna vez, eres demasiado de principios para ser práctica. Y luego volvió con un invitado que ni siquiera sabía cómo me llamaba. Tenía razón en parte. Los principios me habían costado acceso, pero me habían dado claridad. Un periódico local pidió una frase para su perfil del Día de los Veteranos.
Escribí: el servicio es eso a lo que sigues presentándote aunque nadie ponga tu nombre. Después cerré el correo. Lo dejé en borradores. Hay cosas que no necesitan un titular. Los sábados me reunía con un grupo pequeño. Sin uniformes, sin presentaciones. Solo veteranos que entendían sin hablar demasiado. Jugábamos cartas. Alguien traía café en un termo con el esmalte ya saltado. Nunca se hablaba de rangos. Un día una cara nueva preguntó: ¿y ahora a qué te dedicas? Miré la tierra bajo mis uñas, la tinta en mis dedos, la medalla intacta, aún guardada en un cajón que ya no abría. Ahora me dedico a mantener con vida lo que importa. Ella asintió, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. En algún momento del camino, dejé de buscar aprobación y empecé a cuidar lo que quedaba. El legado, me dijeron una vez, es lo que dejas atrás. Ya no creo en eso. El legado es lo que te niegas a entregar. Hay cosas que no necesitan arder para ser dejadas atrás. Solo necesitan dejar de ser cargadas. Entré al banco sin mi antiguo gafete, sin el sobre de documentos notariados que antes me seguía como sombra. La mujer tras la ventanilla me sonrió sin reconocerme. Me alivió. Le pasé la tarjeta. La banda magnética ya estaba borrada. Esta cuenta ya no está activa. Ella asintió los dedos tecleando sin hacer preguntas. La cuenta estaba vinculada a un fondo compartido al principio, presentada como un fideicomiso, luego disfrazada de arreglo familiar. El último depósito databa de hacía 3 años. Sin movimientos desde entonces. Había estado esperando un cierre que no le debía a nadie más que a mí misma. ¿Desea transferir los fondos restantes? No. Ciérrela. Por completo. Ahí estampó un recibo con tinta azul. Cerrada a solicitud del titular. El golpe del sello sobre el escritorio me sobresaltó más de lo que debía. Doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo, aunque ya sabía que no necesitaría volver a verlo. Esa noche escribí al abogado de la familia. Lo mecanografié sin membrete, sin saludo. Renuncio formalmente a cualquier derecho sobre propiedades, intereses financieros o herencia vinculados a Frank Whitman o su patrimonio. Esta decisión no es emocional ni negociable. No busco confirmación, discusión ni prórroga. Favor de archivar en consecuencia. Esto no es una protesta, es una conclusión. Firmé solo con mis iniciales ERH. El bolígrafo se detuvo un segundo demasiado largo en la última letra. Envié una copia por correo. La otra la doblé y la coloqué en la contraportada de mi libreta, detrás de nombres, fechas y fragmentos de antiguos informes que ya no significaban nada para nadie excepto para mí. Días después hice fila frente al edificio administrativo del condado. El aire olía a tinta y café. Las personas delante hablaban en voz baja revisando sus celulares. Nadie notó el formulario en mi mano, solicitud de cambio legal de nombre. Lo llené con letra clara. Nombre Rowan, apellido Hayes, sin segundo nombre, sin sufijos, solo la verdad de lo que quedaba. Hayes venía de mi abuela. Una vez cuando tenía 9 años me dio un sobre con semillas y me dijo: cultiva lo que tenga sentido para ti. Hasta la maleza tiene raíces. Murió sin mucho alboroto, pero nunca olvidé cómo me hablaba como si no necesitara ser reparada. En la siguiente ventanilla, el funcionario pidió identificación y confirmó la ortografía. Firmé 3 veces, presioné ambos pulgares en un lector digital y esperé. Su nuevo nombre ya ha sido reconocido por la Mancomunidad de Virginia. Su voz era neutra, ensayada, amable pero sin apego. Fue perfecto. El papel que me entregaron no era grueso, pero se sentía más pesado de lo que esperaba. No me cargaba la mano, la afirmaba. Al salir un niño pasó corriendo, y el contenido de su carpeta se desparramó por las escaleras como hojas al viento. Me agaché, recogí una hoja con monitos dibujados en los márgenes. Levantó la mirada con las mejillas coloradas y sin aliento. Gracias. ¿Eres policía o algo así? Le devolví el papel. No, solo soy alguien que está comenzando de nuevo. Él sonrió, asintió, como si entendiera más de lo que debía, y salió corriendo sin esperar respuesta. Me quedé ahí más tiempo del necesario con el formulario pegado al costado como si fuera un pasaporte. Frank dijo una vez durante una comida privada a la que ni siquiera había pedido ir: la lealtad verdadera es silenciosa.
No necesita ser incluida para ser constante. Sirvió agua en mi vaso y acomodó el mantel con cuidado, como si la simetría pudiera disfrazar la exclusión. No dije nada, solo moví el tenedor medio centímetro hacia la izquierda antes de que llegara la comida. Marjorie me corrigió el tono una vez en un evento benéfico. Pones nerviosa a la gente cuando hablas con certeza. Intenta decir tal vez más seguido. Lo intenté una vez, luego dejé de hacerlo, nunca se me ha dado bien diluirme. Grace escribió una vez. El apellido de la familia solo funciona si todos lo llevamos. Tenía razón, por eso me lo quité. El legado no es un regalo, es un contrato. Y yo nunca firmé el mío. No publiqué nada sobre el cambio. No mandé mensajes. Ni siquiera revisé los informes de la fundación. Habían sacado un reporte público el mes pasado. Solo leí la primera página. Mi nombre ya no estaba. Fue suficiente. Guardé la notificación del juzgado en mi cartera por una semana, luego la puse en el cajón junto a mi escritorio, al lado de la brújula con la bisagra rota y el tallo seco de la primera planta que logré mantener viva en el patio. No lo exhibí, tampoco lo escondí, solo está ahí. Hay cosas que se sueltan no con fuerza, sino con precisión. Hay mañanas que no comienzan, solo llegan en silencio esperando ser vistas, no anunciadas. La tetera empezó a silbar lento en la estufa. No la apuré. El calor se mueve como el duelo en silencio, sin preguntar si ya estás listo. La olla que usé tenía una pequeña astilla en la portada, en la base casi invisible, salvo que la miraras con cuidado. La compré en un mercado de esquina en Marruecos cuando todavía creía que la paz podía traerse a casa si la envolvías con suficiente cuidado. Las hojas de té venían de una tiendita a unos 8 kilómetros bajando por un camino de terracería. La señora que la atendía no daba recibos, solo preguntaba qué tan fuerte me gustaba el té y asentía como si ya supiera la respuesta. Me gustaba el té lento, me gustaba que exigiera atención no perfección. El vapor se elevaba en el aire de la mañana, rozando el vidrio como aliento sobre una ventana. Lo vertí en la tetera de barro, una rajadura cerca del asa oscurecida con los años. No se había roto. Solo cargaba su herida sin deshacerse. No sonó ningún correo. Ningún recordatorio de junta vibró. Ninguna notificación digital me sacó de ahí. La única pantalla en la habitación estaba boca abajo. Llevaba 3 días sin tocarla. No la extrañé. La mesa estaba vacía salvo por una libreta. Escribí 5 nombres con lápiz, cada uno acompañado de un recuerdo que no pedía validación. No puse rangos ni títulos. Ya los había quitado. Cadete Farris, manos firmes en tormentas que fingía no ver. Soldado Layton, siempre el último en irse, el primero en notar una ausencia. Sargento Vega llevaba el duelo como pulsera callado presente sin pulir. Cabo Yun silbaba cuando se iba la luz, pero nunca al regresar. Subteniente Reims hablaba poco, escuchaba todo, recordaba siempre. No escribía para archivar. Escribía para el silencio, para la forma que toma la memoria cuando ya no es para nadie más. Junto a la libreta, la cajita de madera seguía cerrada, sin candado, sin bisagras, solo una tapa que sabía descansar sin necesidad de forzarla. Adentro una estrella plateada, un listón que ya no brillaba, y una carta cuyos dobleces ya tenían dobleces propios. Los bordes estaban curvados como si alguien la hubiera sostenido demasiado fuerte. La escribió un martes, su letra cuidadosa pero cansada. Hablaba de cómo el desierto hacía que todo se sintiera suspendido, de cómo el silencio era lo único que llegaba a tiempo. Cerró con: tú haces que el silencio se pueda respirar. Eso es más difícil que mandar. No respondí en ese entonces, y ahora tampoco sabría cómo hacerlo. El uniforme seguía colgado al fondo del closet. No me lo había puesto en más de un año. La etiqueta con mi nombre empezaba a despegarse en las esquinas. No me llamaba. No porque ya hubiera terminado con él, sino porque ya no necesitaba usarlo para justificar mi lugar en ningún lado. Una vez después de una operación de campo que salió mal, Marjorie me dijo por teléfono: bueno, al menos puedes sumarla a tu lista. Ella se refería a logros. Yo escuché borrón. Frank, en otra llamada que yo no pedí, me soltó: la visibilidad se gana. No se debe. Agradece que tu nombre siquiera aparezca en los registros. Pero esos registros no guardaban lo que en verdad importaba.
Salí y barrí el porche. La escoba soltaba más paja de la que recogía. Dejé que el viento terminara lo que yo no quise. El porche crujía suave como un suspiro. Pasó un niño en una bici demasiado grande para él. La mochila le colgaba suelta. No saludó. Yo tampoco, pero me miró como si supiera que yo estaba justo donde debía estar. Abrí el cajón junto a la ventana. Adentro 2 chinchetas, un lápiz gastado hasta el tronquito y un cuadrito de papel grueso en blanco. Escribí: alguien estuvo aquí, sin punto, sin fecha, sin firma. Lo prendí en el reverso de la puerta de la cabaña. No por recuerdo, no por homenaje, solo por presencia. Después volví a la mesa. La luz del sol ya había cambiado y caía diferente sobre el cuaderno. Agregué un 6º nombre. Instructora se quedó el tiempo suficiente para recordar. Pensé en el día que decidí no volver a Clayridge. En la oficina legal me preguntaron si quería actualizar a mi contacto de emergencia. Les dije que aún no. No di más explicaciones. El legado no se trata de cómo te llaman después. Se trata de lo que dejas intacto. El pequeño cactus en el alféizar había empezado a inclinarse. Giré la maceta. No para corregirlo, sino para que encontrara la luz con más facilidad. El cajón donde guardo las medallas seguía cerrado. No lo abría desde la primavera. No las olvidé. Simplemente no las uso para definir lo que es hoy. Al anochecer bajé al lecho del arroyo. Las piedras estaban húmedas, disparejas, frías. Me senté sin intención. Un pájaro cantó. Una vez luego se quedó en silencio. Recordé un momento hace ya mucho cuando alguien me preguntó qué haría si nadie me necesitara. En aquel entonces no supe qué responder. Ahora sí, despertaría, prepararía café, escribiría nombres que no buscan libros de historia, dejaría que la luz cayera sobre las páginas, me sentaría, y no pediría perdón por eso. Una ráfaga de aire movió el borde del papel en la pared. La nota se agitó levemente. Eso bastaba. Esa noche no publiqué nada. No hubo prueba de vida, ni explicación sobre la paz, solo el zumbido bajo de un cuarto sin pendientes. Grace no había escrito en meses. Su último mensaje decía: «Lo pensarías de nuevo, podríamos devolverte tu lugar». No había nada que devolver. Un lugar no es algo que se otorga. El nombre de Frank apareció una vez en un resultado de búsqueda que no abrí. Él solía decir: «Los que se marchan hacen las mejores advertencias. Que lo cuenten ellos». Presioné mi pulgar sobre la última página del cuaderno, dejando que la grasa natural de la piel marcara el papel. No fue intencional, fue humano. Luego cerré el cuaderno. No porque la historia hubiera terminado, sino porque el silencio sabía sostener lo que importaba. No fui a la ceremonia, no envié nota, no escribí ningún discurso sobre identidad o independencia, no les di un cierre limpio, porque ya me había dado a mí algo mejor. Una mañana que llegó sin aplausos pero con luz entrando por ventanas limpias. Una tetera que sonaba sin que nadie la ordenara. Un nombre pronunciado solo cuando hacía falta y no por cualquiera. Ya no vivía en protesta, ya no buscaba pruebas, ya no pedía ser incluida, ya no me encogía para encajar. Vivía, por completo, en silencio, irrevocablemente, y eso al fin era suficiente.